y a terminarlo hoy lo vamos a terminar, libertad dentro de ¿qué? De la soberanía de Dios. La lectura principal está en Hechos 7 del 1 al 12 y van a ocupar sus Biblias porque vamos a tener también la lectura, vamos a tener otros comentarios en otros versículos que están en Génesis, pero de momento vamos a ir a Hechos y capítulo 7, versículos del 1 al 12. La lectura bíblica ya nos hizo favor el hermano Jaime de tenerla, la voy a volver a leer como siempre hacemos para tener fresco la palabra y partir de ahí. 7 del 1 al 12 dice la palabra del Señor así. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos, me detengo hermanos para hacerle la aclaración que el pasaje que estamos leyendo habla acerca de la muerte de Esteban. Esteban fue el primer mártir del Nuevo Testamento que murió por ser creyente del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que dice que estaba Esteban en el versículo 1 frente al sumo sacerdote y el sumo sacerdote le preguntó, ¿es esto así? Y él dijo, estoy en el versículo 2, ahí continuó, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Oremos, hermanos. Gracias te doy, Señor y Padre nuestro, por la oportunidad que nos das, Señor, de volvernos a reunir para aprender más de tu palabra. Gracias porque tú nos has proveído de la Biblia para aprender más y más cada vez de ti. Te amo, Señor, y te agradezco. Te agradezco que tengas a bien el habernos permitido ser salvos. El habernos permitido escuchar tu palabra, que alguien la predicara a nosotros y a través de eso saber, Padre, que hay un Dios todopoderoso y que su Hijo murió en la cruz para darnos la vida eterna. Señor, en este momento te quiero suplicar que tú abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a oír tu mensaje, Señor. Que no nos distraigamos con nada, cualquier cosa, Padre, pero que nos gocemos en estar aprendiendo de ti. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, a que me use como una herramienta en tus manos. Quiero ser una herramienta útil. Úsame, Señor, y haz la obra en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros para poner en práctica diaria, Señor, lo que aprendamos el día de hoy. Gracias te doy en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Maestro y mi Salvador. Amén.
Nosotros hemos estado estudiando los domingos anteriores acerca de la libertad dentro de la soberanía de Dios. Y para que nosotros estuviéramos estudiando acerca de la libertad dentro de la soberanía de Dios, vimos varios ejemplos. Recuerdan, uno de esos ejemplos fue precisamente a José, ¿verdad? Y el otro fue Jonás. ¿Recuerdan? Jonás había actuado libremente dentro de ¿qué? Dijimos, él pensaba que estaba saliéndose de la voluntad de Dios, ¿recuerdan? Porque Dios lo mandó a un lugar y él quería irse a otro lugar. Dios lo mandó a Nínive y él se quería ir a Tarsis, ¿verdad? Y se va y compra su pasaje y se sube en otro barco porque él quería hacer su voluntad. Y al igual que muchos de nosotros explicamos, nosotros creemos que podemos hacer nuestra voluntad. Y hermanos, es muy triste ver que frecuentemente entre nosotros los cristianos que supuestamente ya reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, ya reconocimos a Dios como el creador de todas las cosas, decimos, bueno, Dios está ahí, pero está lejano, en una estrella lejana de aquí. Y yo estoy aquí sufriéndola. Yo he escuchado muchas personas que hablan de esa manera. Así es que yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer aquí para que a mí me vaya bien aquí. Para que a mí las cosas me salgan bien aquí, para que yo viva como yo quiero. Y la verdad de las cosas es que no tomamos en cuenta que Dios no está tan lejano. Y Jonás precisamente nos explica eso. Dios no estaba tan lejano porque le dio la orden a Jonás y entonces Dios se desapareció. Claro que no. Le dio la orden a Jonás y después se aseguró de que Jonás, ¿qué? Cumpliese con la orden que le había dado, aun cuando Jonás se quería escapar. ¿Recuerden? Y después todavía que fue y estuvo en el mar, de tal manera que no lo mencioné cuando hablé acerca de Jonás, pero si ustedes se ponen a analizar la historia de Jonás, de alguna manera Jonás estaba tratando de cometer suicidio. Porque cuando les dice, échame fuera de la barca, él no estaba seguro. Nosotros ahora, porque conocemos la historia, ya la leímos, sabemos que después de que lo echaran a la barca, el pez lo iba a comer y iba a sobrevivir. Pero en ese momento él no sabía eso. Él sabía nada más que lo iban a echar afuera de la barca y iba a caer en el mar, que estaba embravecido por la tormenta, por la historia misma que nos explica. De tal manera que Jonás de alguna manera estaba cometiendo suicidio o los estaba alentando ¿a qué? A que lo matara, a morir, ¿verdad? Así es que, pero Jonás, Dios lo rescata en el pez y lo lleva a Nínive, no a Tarsis, lo lleva a Nínive. Y Jonás entonces ya regañadientes, como ustedes quieran, predica la palabra del Señor. Y la ciudad de Nínive, el pueblo de Nínive, se arrepiente de sus pecados, se vuelven a Dios y Jonás se enoja. Jonás, de acuerdo a él, estaba actuando en su libertad, ¿no es cierto? Estaba haciendo lo que él quería. ¿Por qué se tenía que meter Dios con él? Bueno, eso lo aprendimos en Jonás. Después, el domingo pasado, vimos también a José. Un joven de 17 años, nos dice la palabra, que era el preferido de su papá porque le hizo una túnica de colores y porque José le platicaba lo malo que hacían sus hermanos, lo que vienen siendo ahora los patriarcas, los 12, ¿verdad? Y cuando lo manda su papá a ver y a preguntarle, ve a investigar cómo están sus hermanos, por aquellos sueños que había tenido José acerca de que él iba a ser líder, que ellos pensaban y que se postraban ante él. Dice, ahí viene José, el soñador, dice, agarrémoslo y matémoslo y vamos a ver qué es de sus sueños. Y lo agarran, pero dos de sus hermanos intervienen por él, uno de ellos es Rubén, ¿verdad? Y no lo dejan que lo maten, dicen, mejor vamos a venderlo. Y lo venden. Y yo hacía el punto y sigo haciendo el punto. ¿Dónde estaba en ese momento ejerciendo su libertad José? ¿Dónde estaba ejerciendo su voluntad? Decía, yo no quiero ir. ¿Y le hacían caso? No. Lo mandaron y se lo llevaron preso. Es que José, ¿cuántas veces fue vendido? 2 veces fue vendido. Primero sus hermanos lo vendieron a los madianitas que venían pasando. Después los madianitas lo vendieron al jefe de la guardia egipcia.
¿verdad? Y José seguía ejerciendo su libertad. ¿Cuál libertad, hermanos? Ninguna. No tenía opciones. No tenía opciones, no vivía en el sistema de jurisdicción americano o de Illinois, donde los presos ahora ya les quieren poner televisión y les quieren poner videojuegos y les quieren poner comunicación para el exterior, porque pobrecitos tienen derechos. No vivía en esos días, no tenía opciones. Es que solamente él podía ser preso, ¿verdad? Tocamos todos estos puntos para ver que nosotros estamos viviendo bajo, fíjense bien, escuchen esta palabra, soberanía, bajo la soberanía de Dios. Nosotros hemos vivido una gran mentira desde la creación del mundo. Desde que Adán y Eva comieron del primer árbol, hemos vivido una gran mentira. Y esa mentira es que nosotros somos libres y podemos tener la libertad de hacer lo que nosotros querramos. Sin embargo, desde ese mismo momento en que Adán y Eva decidió cortar el fruto y dárselo de comer a Adán, desde ese momento nosotros sabemos que no había tal libertad. Que no había tal libertad. Porque Dios les dio opciones específicas de las cuales ellos podían escoger. Les dijo, de estos árboles, todos estos puedes comer, pero de este no. ¿Y por qué Dios no le dijo, y de las plantas? ¿O por qué ellos no decidieron comer otra cosa? ¿Por qué no se les ocurrió matar un animal y comérselo? Eran las opciones únicas que tenían. Y ellos, la mentira es que si tú comes vas a ser libre y vas a conocer la verdad y vas a ser como Dios. Esa es la mentira. Tú vas a ser como Dios, hermanos. Hoy en día nosotros estamos viviendo los tiempos en que nosotros queremos ser iguales a Dios. Lo vemos en todas partes. Me recuerdo mucho de aquel varón ya anciano, 90 y tantos años. Me fue a ver varias veces a la iglesia de Geneva. Él era del estado de Jalisco. Ustedes lo venían, parecía americano, muy güero, de ojos claros. La primera vez que lo conocí, me dijo el hermano, me dijo, mira, él es mi papá. Y le digo, ¿y habla español? Porque yo pensaba que era el hijo de hispana y él era americano. Y dice, sí, dice, es mexicano, es de Jalisco. Ah, caray. Y el señor se estaba riendo de que hablaba español. Y él estaba convencido, a pesar de ser hijo de pastor, a pesar de crecer en la iglesia, de que Dios no existía. Y que ahora el hombre, porque ya había descubierto, pisado la luna y habían descubierto los demás planetas y que tenían telescopios gigantes y que habían descubierto los hoyos negros, yo creo que el Señor se la pasaba viendo Discovery Channel, porque sabía mucho acerca del universo. Por eso, uno de estos días iban a darse cuenta que Dios no existía. Y yo decía, bueno, pero la Biblia no dice eso. Y todas las veces que tuve oportunidad de predicarle acerca de la palabra, el hombre sabía, conocía la palabra. Y me decía, sí yo sé, sí yo sé, sí yo sé, pero no. Cuando le decía, ¿no acepta al Señor como Salvador? No. Es que todavía no estoy listo, no creo que eso sea verdad. Yo creo que el hombre en unos 50 años más va a ser igual a Dios. Hermanos, muchas veces nosotros, con nuestra forma de actuar, nosotros actuamos como si fuéramos iguales a Dios. Les voy a poner un ejemplo. Dios dice, yo soy el qué. Cuando creó a Dios a Adán y a Eva, y dice que creó primero a Adán, lo formó del barro, y después ¿qué? No del barrio, ahí alguien me va a escuchar, dijo el hermano del barrio, no, del barro. Y después le sopló y le dio aliento de ¿qué? De vida. ¿Quién da el aliento de vida? Dios, ¿verdad? Después creó a Eva y la sacó de una costilla de Adán y fue su compañera de Adán. Entonces, ¿quién da el aliento de vida? Dios. ¿Quién es el que da un bebé en una pareja?
Dios, sea, hermanos, no, aquí no voy a entrar ahorita en este momento en que si porque se casaron o porque si vivían o porque hicieron sexo indebido o lo que sea. Dios es el que da el aliento de vida, así de fácil, simple y sencillo. Sea que sea madre soltera, sea que sea casada, sea que sea divorciada, como sea, Dios es el que da el aliento de vida. Pero ahora nosotros hemos tomado el papel de Dios y decidir qué niño, qué bebé puede nacer y qué bebé no. Y vamos más allá. Porque aún aquellos bebés que ya nacieron, bueno, si la mamá a la hora de ahí en Nueva York, ¿verdad? Salieron ahora con esto y Virginia andaban ya también con lo mismo. Si al momento de nacer el bebé, la mamá decide que ya no lo quiere en ese momento, los doctores inmediatamente tienen que dejarlo en la mesa de operaciones hasta que el niño se muera por sí solo. Quiere decir que no le limpian la nariz, que no lo ayudan a que pueda respirar y el niño muere. Nosotros tomamos el papel de Dios. Dios es el que da el aliento y nosotros venimos, pues fíjate que no, Dios. Fíjate que no, Dios. Y ese solamente es un ejemplo. Viene el asunto del divorcio. Dice Dios, ¿verdad? No te divorcies. Si te casas, no rompas el lazo que tú pediste que Dios bendijera. Lo que unió Dios no lo separe el hombre. Y nosotros es que ya no la entiendo, es que hermano usted no lo conoce y es que esto y es que el otro y nos queremos divorciar. Hermanos, yo creo firmemente que la Biblia, hay casos en los que la Biblia permite el divorcio. Es cuando hay un caso de abuso excesivo que la vida de uno de los cónyuges llega a estar en peligro. Esos son, fuera de eso, los únicos otros casos que la Biblia permite el divorcio es cuando hay engaño, ¿verdad? Es la única manera. Fuera de eso no hay de qué es que se gasta todo mi dinero, es que no me tiene la comida a tiempo, no es que... Y luego viene el asunto de que, bueno, tienes que tratar a tu esposa, pero como una copa tan delicada que si se pega aquí, el otro día estaba yo ahí sirviéndome leche, agarro un vaso y según yo ese vaso se veía medio fuerte y al bajarlo le pego, de la pura esquinita le pego al gabinete y ¡pum! Se hace el vaso cachos. ¿Por qué? Porque no lo traté con delicadeza. A la mujer dice que se le debe de tratar como a un vaso más. Con mucho cuidado la tenemos que tratar. Con mucho cuidado. Pero nosotros no, es que hermano usted no la conoce, si viera y llego y está toda greñuda, no se ha bañado y hermano usted no sabe. No, dice que usted la trata y dice, a lo mejor si usted la trata bien ella va a empezar a reaccionar y va a empezar esto. Pero hermanos, las cosas no se dan de un momento a otro, se dan en muchos años que uno va permitiendo las cosas, ¿verdad? Y tampoco queremos obedecer a Dios en eso. Bueno, Dios, tú dices eso, pero, y ahí es donde nosotros empezamos a creer que Dios es un Dios lejano, un Dios lejano que no se aplica a mí. Bueno, hermanos, la Biblia, por eso escogí este versículo, nos dice que Dios es un Dios soberano. Soberano. Soberano quiere decir que Él es y decide sobre todas las cosas, sobre todo. Él decide. No hay nadie más poderoso que Él. Recuerden, Dios tiene los tres atributos, ¿verdad? Es todopoderoso, lo sabe todo y está en todo lugar. Es todopoderoso. Nosotros creemos que nosotros también somos todos poderosos. Déjeme decirle una cosa. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos demuestra que Él es soberano. Déjeme ver en qué parte dice que Dios le dio a escoger a Abraham si se quedaba en esa tierra. Acabamos de leer que no, que le dijo que fuera de esa tierra, saliera y se fuera. Y luego le prometió que iba a tener ¿qué? Una gran nación, cuando todavía no tenía hijo, ¿verdad? Y luego ¿qué pasó? ¿Qué dice? Y dice, movidos por envidia vendieron, y luego vino José, los mandó una gran nación. Fíjense, versículo 6 de Hechos 7 dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Hermanos, ¿qué libertad estaban ejerciendo los egipcios, los hebreos, el pueblo hebreo, para estar en esclavitud por 400 años?
¿Qué está demostrándonos Dios ahí? Que Él es soberano. Él mandó, fíjense bien, recuerden cómo entró el pueblo de Israel a Egipto. Por hambre, ¿recuerdan? Mandaron a José, con todo esto, ahorita venimos al punto de José, y mandan a José, y luego ya José los trae, y los tiene ahí, ¿para qué? Para salvarlos, porque dice que Dios para eso lo vendieron, y para eso sucedió todo esto. Y los rescata Dios del hambre, mandándolos a Egipto para que sobrevivan. Pero luego dice, yo juzgaré a aquella nación que los rescató. ¡Wow! Hermanos, momento. Dios, el Dios todopoderoso, el Dios todo justo, decide que la nación que rescata a su pueblo va a ser juzgada por Dios. ¿Se dan cuenta la soberanía? ¿Qué quiere decir entonces soberanía? Que Dios decide cómo van a ser las cosas. Aunque usted crea que usted puede decidir dentro de su vida cómo va a ser, déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia vivimos una gran mentira. Dios es el que decide. Dice, tomó al pueblo hebreo, lo mandó a Egipto, estuvo 400 años con el pueblo Egipto, con los egipcios, 400 años como esclavos, y después, ¿quién los sacó? Dios los sacó. ¿Y qué hizo con la nación? Que los había cuidado y que los había alimentado y que los tenía, claro, como esclavos. Posteriormente con uno de los faraones que ya desconoció a José, los tenía como esclavos. ¿Y qué hizo con ellos? Los castigó por haber esclavizado a su pueblo. Dios es soberano. ¿Cuál es el punto de que Dios es soberano? ¿Cuál es el punto? Vamos a continuar viendo ahora a José. Dice, y después, antes de que entraran a Egipto, ¿verdad? José, ¿cómo llegaron a Egipto? Por la soberanía de Dios. ¿A quién usó? A José, con su soberanía. Recuerdan que lo vimos. José no tuvo opciones. No tuvo opciones, fue a dar ahí. ¿Cuál es el punto de la soberanía de Dios, hermanos? Quiero que ustedes, por favor, lo entiendan claramente. A lo largo de la Biblia, ustedes van a ver que Dios juzga. Vayan a Génesis 19, y ahí van a encontrar, no lo tienen que buscar ahorita, anótenlo, después ven el video. Génesis 19 nos habla de Sodoma y Gomorra. Dios decidió, por su soberanía, destruirlos. ¿Verdad? Los pudo haber perdonado y enviar predicadores, pero Dios dijo, ya su maldad subió hasta mí y los voy a acabar. Y ahí acaba con Sodoma y con Gomorra, Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, nosotros tenemos que entender algo. Hay una ley de física. Ustedes probablemente estudiaron física, pero si no es muy fácil de entender, no se preocupen si ustedes no vieron física en la escuela. Dice esa ley que si para que este elemento, lo vamos a llamar así, está en reposo, quiere decir que no se está moviendo, eso quiere decir que está en reposo. Para que este elemento se mueva, dice que tiene que venir una fuerza igual a la que él contiene, o mayor, más bien mayor, para que lo saque de ese estado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo tengo que pegar? Si este libro pesa 1 kilo, le tengo que pegar con una fuerza de 2 kilos o más para poderla mover. Y lo muevo. Entonces, ¿quién es soberano? ¿El libro o la fuerza que le pegó? ¿Quién prevaleció? La fuerza que le pegó, exactamente. Es lo que sucede en nuestras vidas. Nosotros creemos que nosotros somos soberanos y que estamos a la misma potencia que Dios. Si Dios es soberano y yo tengo aquí otro himnario que pesa exactamente igual y yo soy soberano, cuando los dos chocan, ¿qué va a pasar? Nada, porque los dos pesan lo mismo, se van a quedar ahí, exactamente en el mismo lugar. Entonces, ¿eso sucede en la vida? No. ¿Quién decide sobre el estado de mi vida? Dios decide sobre el estado de mi vida. Así es que nosotros entendemos con esto que yo no soy soberano. ¿Cómo sé que yo no soy soberano?
que yo no puedo decidir sobre mi propia vida sin importar lo que me diga la sociedad. La sociedad, no todo lo que tú te propongas lo puedes alcanzar. Y échale muchas ganas. Y si tú no le hagas caso a la gente, miren hermanos, suena muy bonito, suena muy poético, pero no es bíblico. Y sé que hay muchos hermanos cristianos que no están de acuerdo conmigo, incluso amigos, no están de acuerdo, pero es bíblico. Dios es soberano. Y si Dios es soberano, yo no soy soberano. Nada más puede haber un solo soberano. Dios es el que mueve todas las fuerzas. No hay nada que se oponga a Dios. Y como ejemplo, ustedes han oído que el volcán de Popocatépetl en México está haciendo erupción. ¿Alguien puede detener esas erupciones? No. Los volcanes en Hawái están haciendo erupciones. ¿Alguien las puede detener? No. ¿Solamente quién? Dios. Solamente Dios. Si usted está viviendo su vida y usted cree que usted está haciendo lo que usted quiera, porque usted es soberano y usted puede mandar sobre su vida, déjeme decirle que no es así. Porque sea honesto con usted mismo y déjeme decirle, ¿usted qué prefiere? ¿Estar viviendo como está viviendo ahorita o tener $1,000,000 extras en su cuenta de banco? Ni pensarlo, todo el mundo va a decir, quisiera tener $1,000,000 extras en mi banco. ¿Lo puede tener? No. ¿De qué depende? De que Dios le ponga las condiciones para que usted pueda llegar a tener $1,000,000. Así que lo que usted está viviendo, usted y yo estamos viviendo, solamente son opciones que Dios nos deja dentro de su soberanía que nosotros escojamos y tomemos. Depende de nosotros tomar las opciones correctas. Depende de nosotros. Y hago énfasis, hermano, hermana, no crea usted que porque usted tome la opción contra Dios, por así llamarlo, usted se va a salir con la suya. No. La meta de Dios se va a llevar a cabo sin importar la decisión que usted tome. ¿A qué voy? Dios rescató a los patriarcas, al pueblo hebreo. Quisieran ellos o no. Dios castigó a los egipcios, quisieran ellos o no. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque es soberano. Dios usó a Sansón. Aun cuando Sansón tuvo una vida terrible, cada cosa Dios la usó para su propio bien, para su propia obra. Si usted está viviendo una vida terrible, si usted no está viviendo como usted quisiera y es feliz, y quisiera ser feliz, es lo que quiero decir, es porque usted no está tomando las opciones correctas de acuerdo al plan de Dios. Porque le repito, Dios de todas maneras va a llevar a cabo su plan. La cuestión es si usted va a vivir siendo parte de ese plan feliz o no. Ustedes pueden ver el ejemplo de Jonás y de José. Jonás estaba enojado y siguió enojado. ¿Cómo vivía? Cumplió lo que Dios quería, a regañadientes, pero lo cumplió. José, dice, Dios lo hizo para bien y vivió sirviendo al Señor y todavía rescató al pueblo, rescató a su padre y volvió a ver a su hermano. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios está al mismo nivel que usted? Le recuerdo del diluvio, Génesis 7. ¿A quién escogió Dios salvar? Solamente a una familia. Solamente a una familia. ¿Y a los demás qué? Porque Él es soberano. Porque la maldad había subido y dice, ¿te quieres poner al mismo nivel que yo? No es posible. Les recuerdo que tarde o temprano el Señor se va a hacer evidente en nuestras vidas. Y depende de nosotros vivir una vida miserable o vivir una vida
tranquila, apacible, que le agrade a Dios. Yo lo invito a que usted se ponga a cuentas con Dios y le reconozca como el Dios soberano. Si usted todavía no lo ha reconocido como Salvador, yo lo invito a que usted le hable a Dios, le pida perdón por sus pecados y que reconozca que Jesucristo es su Hijo y vino a la cruz del Calvario a pagar por usted. Oremos, hermano. Gracias te doy, Señor, nuevamente por esta oportunidad que nos has dado de ver la soberanía, tu soberanía, oh Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder entender que tú eres el Todopoderoso y no yo. Y que tarde o temprano vamos a dar cuentas de esto. Y Señor, si no queremos vivir una vida de miseria, una vida de incertidumbre, pon en nuestra mente y en nuestro corazón el querernos alinear a tus planes y ser felices cumpliéndolos. Te amo, Señor. Escucha la oración de cada uno de mis amigos y hermanos aquí presentes que quieren, Señor, reconocerte como soberano de sus vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús oro. Amén.